Una férrea guerra en el PLD. Leonel versus Danilo. En todos los mentideros políticos de lo que se habla es de lo que pudiera ocurrir en el Partido de la Liberación Dominicana a raíz de la guerra abierta que escenifican el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández o sus grupos que los representan. El más reciente enfrentamiento ocurrió en esta misma semana, cuando el domingo recién pasado, el grupo que apoya a Leonel Fernández, encabezado por Radamés Jiménez Peña e integrada por Bautista Rojas Gómez, Franklin Almeida Rancier, Rubén Maldonado, Abel Martínez y otros importantes miembros del PLD, que denunciaron que desde el sector gubernamental se tramaría una campaña sucia en contra del expresidente Leonel Fernández. Inmediatamente después de esta denuncia pública, en una conferencia de prensa, las reacciones no se hicieron esperar. Los demás aspirantes presidenciales, Carlos Amarante Barret, Temístocles Montaz y Francisco Domínguez Brito, la emprendieron en contra de este grupo, diciendo que era una denuncia irresponsable unos, mientras que otros, como Amarante Barret, quien no desperdicia oportunidad para detractar al presidente del partido, le pidió que renunciara otra vez a su cargo. Domínguez Brito dijo que este tipo de denuncias auspician la división en esa organización política. Lo correcto es que se actúe con cordura, que no se trate de manipular la opinión pública, porque en definitiva también lo que se busca es la manipulación de la opinión pública a los fines de convertirse en víctima. Estamos dando los pasos y tomando las medidas precautorias del lugar, que parten evidentemente de denunciar esta situación. Y el pueblo que me está mirando sabe que hay precedentes de ataques y de inventivas para destruir moral y físicamente a Leonel Fernández, que es lo mismo que destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Son imprudentes, son declaraciones sin ningún sentido, porque no hay nadie en el PLD que pueda querer acusar ni al doctor Leonel Fernández ni a nadie del partido. Pero no bien se había hecho la denuncia cuando el condenado por narcotráfico internacional Quirino Ernesto Paulino Castillo salió a la luz pública con un video en el que instaba a Leonel Fernández a pagarle una supuesta deuda de 200 millones de pesos, que según él, este le debe por su aporte a sus campañas proselitistas. Políticos del expresidente Leonel Fernández, que están surgiendo noticias por ahí mencionándome a mí, yo no sé por qué. Yo voy a aprovechar que ese señor lo que le conviene es pagarme mi dinero. Hoy estamos a 29 de enero del 2019 y ese señor, esta es la fecha que yo voy a cumplir ya 4 años aquí en este país, no ha sido capaz de mandar una de esas personas que él mandaba donde mí, a Margarita, a Florentino, a Félix Bautista, esa gente que él mandaba, que eran mensajeros de él, a buscar dinero donde mí, no ha sido capaz de mandarlo ni siquiera a saludarme. Esos son unos ingratos, esos son gatos que se comen la comida y abajan la cabeza así, cierran los ojos para no ver quién le está echando la comida. Esos son ingratos, ¿entiendes? Lo mejor que debe de hacer Leonel es mandarme mi dinero. Yo se lo cobré de una manera pacífica y creo que él no sería capaz de lanzarse a política sin antes pagarme mi dinero, porque sabe que yo le vuelvo a salir. Ahora, si él me paga mi cuarto, yo me encierro aquí en mi oficina. Dentro de las bellezas que se escucharon a Paulino Castillo fue la de que todos los presidentes y candidatos políticos, el que considera más serio es a Hipólito Mejía, a quien agradeció ser el único de los expresidentes que le ha visitado a su casa y con quien conversó de manera amena por unas horas. Dijo que votaría por Mejía y que lo apoyaría sin reservas en la campaña que se avecina. Posteriormente a este video, entonces, las reacciones fueron mucho más fuertes. Unas criticando el hecho de que Hipólito Mejía haya visitado a un ex convicto condenado por narcotráfico, mientras que otras afirmando que la denuncia de la campaña sucia se había iniciado.
Mejía intentó defenderse llamando a un programa radial en la que explicó el por qué visitó a Paulino Castillo y luego publicó un comunicado diciendo que había visitado al ex convicto para saber si éste había invertido en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, organismo que rige el expresidente Fernández. Usted sabe que yo he estado hablando desde hace algún tiempo de ese monstruo, ese elefante blanco de la Fundación Global. Porque a mí me he preocupado de dónde ha salido el dinero para hacer unas instalaciones que son una ofrenda a la dignidad y a la miseria de este país. Y yo estaba investigando eso. Cuando él habló de los aportes, lo que le debían y lo que ha hecho, yo le pedí una cita para, independientemente a lo que dicen que fue traído por el gobierno, que pagó periodistas, pero yo en eso nunca creí. Y yo le digo, mira, yo quiero que usted me diga cuál es su aporte, su colaboración a la campaña política y fundamentalmente en la Fundación Global. Y él me dijo, mira, yo aporté planta, ayudé en todo lo que sea y aportamos dinero y a mí me debe un dinero de lo que fue exactamente igual de lo que yo dije en el programa. Él me ofreció que él cree en la gente seria, que le dé el frente a los problemas como él y que en sus guaguas quería poner mi calva. Yo dije, mira. Entonces, surge otra pregunta. ¿Qué le debe importar esto a Hipólito Mejía? Bueno, él y sus asesores lo sabrán. Pero las reacciones no se quedaron allí. Roberto Rosario, el expresidente de la Junta Central Electoral, dijo entrevistado en un programa de televisión que ciertamente la aparición de Paulino Castillo era precisamente la campaña sucia a la que se habían hecho referencia. Y fue más duro, diciendo que podía revelar con nombres y apellidos quiénes estaban detrás de esto, desde el ámbito gubernamental. De su lado, Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado y secretario general del PLD, dijo que el debate no puede centrarse solo en Danilo Medina y Leonel Fernández, sino que ambos deben darle paso a un nuevo liderazgo dentro del partido. Que el PLD mantendrá el poder en el 2020, pero considero este momento muy oportuno para llamar la atención a la especie de trampa tendida ante la opinión pública nacional de reducir el debate a solo dos posibles opciones: una probable reelección del presidente Danilo Medina por un lado, o una nueva postulación de Leonel Fernández por otro lado. Quienes han pretendido cerrar el actual debate electoral a únicamente estos dos liderazgos lo hacen sobre la falsa premisa de que ninguno de los proyectos emergentes surgidos a lo interno del PLD ha calado en la simpatía del electorado. Nada más falso e inaceptable. Otra reacción fue la del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien, aunque dijo que no respondería a la denuncia de la campaña sucia que hicieron los leonelistas, sí respondió, diciendo que se trataba de puras mentiras. A los inventos nosotros no vamos a responder. A los intentos de división nosotros responderemos con más unidad. Entonces, en los citados mentideros políticos, lo que se desprende es de si en el partido gobernante se ciñe una división partidaria. Otra vez. Entonces, en los citados mentideros políticos, lo que se desprende es de si en el partido gobernante se ciñe una división partidaria, y citan como ejemplo al Partido Revolucionario Dominicano, en la década de los años 80, cuando el fenecido presidente Salvador Jorge Blanco prefirió entregarle el poder al extinto Joaquín Balaguer que a un miembro de su propio partido, Jacobo Masluta. Ese partido permaneció 14 años fuera del poder, cuando en el año 2000 fue elegido Hipólito Mejía, quien salió del Palacio Presidencial precisamente por intentos reeleccionistas. Eso, precisamente, es lo que mantiene la disputa en el PLD actualmente. Y lo que se discute es si Medina aspirará a una nueva reelección presidencial a pesar de que la Constitución de la República se lo impide, luego de firmar un acuerdo con sus compañeros de partido y en la que uno de los párrafos de la Carta Magna le impide volver a aspirar en el año 2020. Resulta que a pesar de esa prohibición, Medina ha dado muestras de que existe esa posibilidad,
ya que en una entrevista con Yatna Tavares dijo que se referiría al tema en marzo de este mismo año. Mientras que del lado del expresidente Leonel Fernández se dice que no hay marcha atrás, en clara referencia al hecho de que no echará hacia atrás sus aspiraciones presidenciales. De esta guerra PLDista ha surgido el argumento de que habrá inminentemente una división en esa organización política. Sin embargo, Rosario Espinal, la politóloga que nosotros entrevistáramos, niega esta versión. Es muy difícil que el PLD se divida. Y si sucediera antes de las elecciones del 20, sería una división muy insignificante, porque al final los PLDistas están en el poder. La mayoría de los PLDistas están en cargos públicos. La mayoría de los PLDistas van a preferir intentar quedarse en el poder que perder el poder. Entonces es muy difícil que en el PLD se produzca una división sustancial en donde la mitad del partido se vaya a otro lugar. Yo creo que es muy difícil que se divida el PLD en un sentido formal, porque de hecho hay una fractura en el PLD, eso es inevitable, uno lo ve todos los días, con la forma en que se manejan las tendencias, las declaraciones que se dan y demás. Pero de ahí a una ruptura formal, yo la veo dificilísimo, por lo menos antes del 20, y si se diera, sería una división un tanto insignificante, pequeña, porque la inmensa mayoría de los PLDistas va a optar por apoyar a quien sea el candidato del PLD. Mientras tanto, sigue la guerra en el PLD por la lucha de la consecución del poder. Unos, como Medina, que quiere quedarse, y el otro, como Fernández, que quiere volver al mandato presidencial. Ya veremos qué pasa.